Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión de etimologías. Hoy día vamos a revisar los principales étimos con la letra H. Bien, entonces, jóvenes, acompáñenme. Ese es un étimo muy conocido, agio. Profesor, agio, ¿qué significa? Agio, muchachos, significa santo. Por lo tanto, miren, la geología es, digamos, una disciplina que se encarga de estudiar a los santos. Agiografía consistiría en escribir acerca de los santos, acerca de la vida de los santos, ¿no? Agiólogo, el especialista, el experto en la descripción de los santos. ¿Qué será, profesor? Un agiógrafo. Un agiógrafo es una persona que escribe, narra acerca de la vida, acerca de la vivencia de los diferentes santos. Agiógrafo. ¿Qué creen ustedes, muchachos, que será un agioscopio? Interesante término, agioscopio. Ya deben recordar a estas alturas, jóvenes, que oscopía, agio significa santo, muy bien, santo. Oscopía, si ustedes recuerdan, muchachos, oscopía significa observar. Por ejemplo, en colposcopía, microscopía, telescopía, mirar, observar. Esa es oscopía. Entonces, ¿qué es un agioscopio? Simplemente es una ventanita, un huequito, una ventanita que se construía o se construye para que los fieles, los creyentes, puedan observar adentro diferentes tipos de ceremonias rituales hechos por los sacerdotes en honor a los santos. Ese es un agioscopio, ¿no? Algo similar a lo que tenían en las épocas atrás, cuando había, por ejemplo, epidemias de lepra, cuando había el famoso Valle de los Leprosos. Ellos tenían también una ventanita llamada la ventana de los leprosos, donde observaban de lejos y también los visitantes lo podían observar por una ventanita, ya, para evitar el contagio. Ya, entonces, ese, muchachos, es un agioscopio, no olvidar. Bien, continuamos con la letra H. Esta es facilita la que viene. Esta es ya muy conocida y muy evaluada con bastante frecuencia en el examen de admisión. Halo con H, halo. Profesor, ¿qué significa halo? Halo, muchachos, es sal. En la tabla periódica ustedes van a encontrar a los halógenos. Profesor, ¿qué son los halógenos? Los halógenos, genos, génesis, origen, son aquellos átomos que pueden formar, originar sales. Los halógenos. Ahí está el cloro, el flúor, el yodo. Estos tres son los principales, ¿no? Entre otros más. Recuerden, muchachos, entonces, halógeno significa aquel que tiene la capacidad de formar sal. Halógeno. Vamos viendo, a ver, jóvenes, otros ejemplos adicionales. Miren, la planta de totora no crece en cualquier suelo. Crece en suelos cercanos al mar. ¿Y por qué, profesor? ¿Cómo es el suelo cercano al mar? Es un suelo con mucha sal. Un suelo de playa es un suelo que tiene mucha cantidad de sal, y un suelo para adentro, un suelo normal, digámoslo así, es un suelo que tiene poca sal. Entonces, existen plantas, muchachos, que crecen en suelos salados. ¿Cómo se llama, profesor? ¿Con qué nombre se le designa a ese tipo de plantas? Halófitas, muchachos, facilito, ¿no? Halófitas. Fito, ¿qué cosa significa, jóvenes? Fito es planta, halo es sal. Planta que crece en la sal, no tanto así, sino sería planta que crece en suelos salados, halófitas. A ver, espero que recuerden esta historia que lo he contado en otras ocasiones. El salmón. El salmón es un pez de agua salada, de mar. Pero sin embargo, miren, nada en contra de la corriente, que esta agua viene del río, de arriba hacia abajo, ¿ya? Nada en contra de la corriente, porque va a desovar, va a dejar sus huevos en el río. Nada en contra de la corriente. A ver, recordemos, muchachos, si va hacia arriba, porque el río está hacia arriba, eso es ser ana o cata. A ver, un pequeño repasito, ¿ya? Ana o cata. Si estás hacia arriba, ana. Si estás hacia abajo, cata. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Está corriendo hacia arriba. Entonces es un pez anádromo. La anguila es un pez catádromo, hacia abajo, al contrario, ¿no? El salmón y la anguila son peces especiales, no como los otros, porque ellos pueden estar tranquilamente en el mar, donde hay mucha sal, y pueden estar en el río, donde hay poca sal. El salmón va del mar al río, la anguila va del río al mar, y no mueren. Sin embargo, tú coges cualquier pececito del mar y lo llevas al río y muere por la diferente cantidad de sales que hay disueltas. O coges un pez de río y lo llevas al mar, por la alta salinidad muere. La mayoría de organismos, cuando los cambiamos, hablamos de organismos acuáticos, ¿no? Cuando los cambiamos de concentración de sal, mueren porque no toleran los cambios amplios de salinidad. Sin embargo, estos señores como el salmón y la anguila, normalazo, no mueren porque ellos pueden tolerar grandes o amplios márgenes de cambio de salinidad. Por eso son llamados eurialinos. Lo mencioné en un momento, mencioné en sesiones atrás. ¿Qué significa, profesor, el prefijo euri? Significa amplio. ¿Cuál es, profesor, el antónimo de euri? Lo opuesto es esteno. Esteno significa estrecho.
La mayoría de peces son estenoalinos, significa que viven en un rango muy estrecho de concentración de sales. Pero pocos, como el salmón y la anguila, son eurialinos, significa que viven o pueden tolerar amplios márgenes de salinidad. Bien, entonces no se olviden, muchachos, que es entonces un organismo eurialino, aplicado sobre todo en la vida acuática. Haplo, muchachos, haplo, también es un étimo muy conocido. Haplo significa simple, sencillo. Haplo significa, jóvenes, simple, sencillo, no se olviden. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Miren, esta flor tiene solamente un pétalo. Un pétalo simple, no tiene dos, tres, como muchas. Hay flores que tienen diferentes formas, colores de pétalos. O un solo pétalo, entonces será un organismo haplopétalo. Significa un pétalo simple. Simple, uno solo, haplopétalo. Haplo, jóvenes, es simple, no se olviden. Les presento dos células muy conocidas, ¿ya? En el organismo, el espermatozoide y el óvulo. Muy bien. Profesor, yo he visto en el libro de biología que a ambos le llaman células haploides. Haploides. Y también he visto en otros casos que hablan de células diploides. Profesor, ¿por qué se le llama células haploides? En este momento vas a saber la explicación. Mira, lo que pasa es que en el ser humano, en el animal en general, pero vamos a hablar del ser humano en particular, existen dos tipos de células. La mayoría de células del ser humano, la mayoría de células, tienen acá en su núcleo, vamos a ampliar en su núcleo, dos juegos de cromosomas. Por ejemplo, un cromosoma 1 y otro cromosoma 1. Un cromosoma 2 y otro cromosoma 2. Y así, puntos suspensivos, un cromosoma 3, otro 3, un 4, otro 4, así sucesivamente. Hasta que tiene un cromosoma 23 y otro cromosoma 23. Nosotros, los seres humanos en particular, tenemos células, la mayoría de nuestro organismo, células llamadas somáticas, células somáticas, que tiene cada una de ellas dos juegos de cromosomas. Profesor, ¿por qué tiene 2, 1, 2, 2, hasta 2, 23? ¿Por qué no solamente uno? ¿Sabe por qué tiene dos juegos? Porque un juego, esto equivale a dos juegos, ¿ya? Dos juegos. Porque un juego, que sería la mitad, y por eso aparece el símbolo n igual 23, un juego vino del padre. Y el otro juego, n igual 23, voy a hacerlo de color verde para que más o menos sepas cómo es el detalle, vino de la madre. A ver, profesor, ¿cómo nuevamente explique? Un juego, todos los cromosomas que están de azul, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 23. Todo ese juego es un juego que vino del padre. El padre lo aportó en la fecundación. Y otro juego, todos los que están de verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 23. Acá con verde para que se diferencie, lo aportó nuestra madre, tu mamá en tu caso particular. Por eso que las células somáticas tienen dos juegos y decimos que son diploide. Sin embargo, en los testículos o la mujer en el ovario, nosotros tenemos este tipo de células, muchachos. Y esas células llamadas gametos, por acá lo voy a dibujar, las células sexuales o gametos, si nosotros analizamos, lo hago así todavía sin nada, sin su colita, nada. Si nosotros analizamos sus células, o perdón, su núcleo, analizamos su núcleo, solamente vamos a ver que tiene, vamos a ver que tiene un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, puntos suspensivos, un cromosoma 23. Profesor, ¿un juego nada más? Un juego nada más. ¿Y por qué un juego, profesor? Porque si este gameto tiene un juego, ese juego se simboliza como n igual 23, entonces al unirse con el otro que también tiene un juego más un juego, aparece un nuevo ser humano con dos juegos y regresó a ser organismo diploide. Entonces, aquellas células que tienen un juego nada más, o un juego simple, no dos ni tres, porque hay casos donde hay también 3, 4 juegos o más, se llama célula haploide, ¿no? Entonces, muchachos, esa es la explicación por la cual a los gametos se le llama células haploides, porque tienen un juego simple. Es lo más simple que hay. Ya no existe célula que tenga medio juego, un cuarto de juego, no. Un juego, lo mínimo, lo más simple que puede haber en las células de los mamíferos. A ver, les hago recordar, haplo significa entonces, jóvenes, haplopétalo, simple. ¿Ves o no? Simple. Miren, existe en la gramática, ¿ya?, una forma de poder hacer más simple las palabras. Eso se llama la haplología. Haplología.
una forma de decir, ahí está la definición, miren, es un proceso que consiste en la supresión de consonantes o de sílabas completas de una base léxica en un proceso de formación de palabras. Profesor, no entendí ahí. Siempre se aprende mejor con ejemplos. Miren el ejemplo. Navidad más eño, que viene de año o anual. Navidad más eño. Si lo juntamos sería navidadeño. Navidadeño. Vamos a hacer, la reunión es justamente con motivo navidadeño, como que no cuadra, ¿no? Entonces, la aplología consiste en suprimir algunas consonantes, inclusive algunos fonemas en general, para simplificar, hacerlo más simple, Y por eso que eliminamos un AD y nos queda simplemente navideño. Se eliminó un AD. Es la ciencia que nos enseña a simplificar, a hacer más simples las palabras. El logos es estudio, tratado, palabras. Simple, hacer más simple las palabras. ¿Ya? Hacer más simple las palabras, no se olviden. Sucede también eso cuando una palabra termina en una sílaba con la que inicia la siguiente palabra. Entonces ya no se repite, una de ellas vuela. Ahí estamos aplicando entonces, muchachos, la aplología. Bien, continuamos entonces, jóvenes, continuamos. Facilito ¿no? Hebdoma. Hebdoma significa semana. Hebdoma significa semana, muchachos, no se olviden. Entonces, por ejemplo, a ver, ustedes deben haber visto ¿qué es? Periódico, diario. Señor, tiene el diario Hildebrand en sus 13, tú vas todo inocente al puesto del periódico. Señor, tiene ese periódico, vengo por el diario. Muchachos, ¿por qué se llama periódico? Porque viene de periodo. Y un periódico se lanza periódicamente, cada cierto tiempo, ¿no? Si ese periódico sale todos los días, se llama diario. Por los días, no, diario. Si sale cada semana, se llama semanario. Este es un semanario. Hildebrand en sus 13. Pero, profesor, acabamos de ver que hebdoma es semana. Entonces será un hebdomadario. Será un hebdomadario. Porque hebdoma es semana. Tú le puedes llamar por acá, debe decir semanario, ¿eh? Pero semanario debemos ser muy común. Hebdomadario. Ya hay también quincenarios. Entonces no se olviden, muchachos, hebdoma es semana. Entonces, hebdoma es semana. Ya hemos revisado nosotros en sesiones anteriores qué significa efebo. Efebocracia, gobierno de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Efebo, joven. Niño también por ahí, ¿no? Pero joven, efebo. Pero efebo, ¿ya? También viene de un étimo relacionado, denominado ebe. Ebe, efebo, significa lo mismo. Ebe, efebo, con H. Profesor, acá, recuerda, muchachos, que en la etimología a veces se suprimen, miren, se suprimen algunas consonantes, algunas vocales, en otro caso, algunos fonemas en general. A veces se cambia de orden. ¿Ya? Por metátesis, a veces cambia de sonido, por apofonía, o sea, hay muchos cambios que suceden. El asunto es que ebe y efebo significan juventud, joven, adolescente, niño inclusive por momentos, o sea, pero muy lejano. Ebe o efebo significa joven, ya adolescente. Ebe, por ejemplo, y justamente hacemos referencia a Ebe, la diosa de la juventud. Hebético, lo relacionado a la juventud. Hebético. Efebocracia, lo que acabamos de comentar. Miren, cuando ustedes en la psicología estudien los diferentes tipos de esquizofrenias, van a ver una muy llamativa que se llama la esquizofrenia hebefrénica. La esquizofrenia hebefrénica. Yo he tenido la oportunidad de ver varios casos de personas que tienen este tipo de esquizofrenia. Profesor, ¿por qué se le llama esquizofrenia? Hágame recordar, esquizo, muchachos, significa partir en dos o dividido en dos. Esquizo. Frenia, ¿se acuerdan, muchachos? Frenia, mente. Oligofrenia, retardo mental, ¿no? Frenia es mente. Frenopatía, una enfermedad de la mente. Frenología, la ciencia que estudia la mente, aunque ya no se usa mucho, porque es un término antiguo, ¿no? Entonces, esquizofrenia es cuando la persona tiene etimológicamente la mente partida en dos, por etimología, ¿no? Pero ya sabemos que en realidad tiene muchas variantes, ¿no? Entonces, ¿qué será una esquizofrenia hebefrénica? Bueno, frenia, se vuelve a repetir acá, ¿no? Mente. Frénico o frenia es mente.
EVE, muchachos. ¿Qué significa EVE? Significa joven. Joven. El paciente que tiene una esquizofrenia hebefrénica tiene mucha sintomatología. Una de ellas es un comportamiento como un niño inmaduro. O sea, se ríe solo, empieza a tener hiperactividad, como si fuera un niño, ¿ya? Que a veces habla cosas sin sentido, se ríe, hace muecas. Por eso le pusieron esquizofrenia hebefrénica. No toda esquizofrenia es de esa forma, no toda. Hay esquizofrenia catatónica donde las personas pueden incluso hasta convulsionar. Entonces, ese es el motivo por el cual, muchachos, se llama esquizofrenia hebefrénica. Bien, seguimos, muchachos. Hecto, este es facilito, hecto. Hecto significa 100. Hecto significa 100. Un hectolitro equivale a 100 litros. Profesor, ¿y una hectárea equivale a qué? ¿A 100 metros cuadrados? Una hectárea equivale a 100 metros cuadrados. A ver, muchachos, mucho cuidado, ¿ya? Una hectárea equivale, por su mismo nombre, a 100 áreas. A 100 áreas. No es 100 metros cuadrados. Una hectárea equivale a 100 áreas. Y profesor, ¿y esa área a cuánto equivale? Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver en este esquemita, miren. El área que estamos hablando de la hectárea es un cuadradito de 10 metros cuadrados. De 10 metros, perdón, de lado. Un cuadradito de 10 metros de lado. Si este cuadradito tiene 10 metros de lado, 10 por 10, un área equivale a 100 metros cuadrados. Una hectárea será entonces 100 áreas de 100 metros cuadrados. Y 100 por 100 al final es 10.000 metros cuadrados. Voy a repetir. Una hectárea son 100 áreas de 100. En este caso, mire, esta área es de 100. Si usted también puede verlo así, ¿no? 100 áreas de 100 de un cuadrado de 100 metros de lado. También puede verlo de esa manera, ¿no? O si gusta también 100 veces un área de 100. 10.000 metros cuadrados en resumen. Bien, continuamos. Heleno, facilito. Heleno significa griego. Todo lo relacionado a griego es heleno. Helenista, helénico, helenisticismo. Por ejemplo, escuelas helenísticas. Son escuelas griegas. Todo lo relacionado a griego es heleno, muchachos, no se olviden. Hélix o hélice, facilito. Hélix o hélice significa en forma de espiral o en forma de un resorte. Hélice o hélice, espiral o resorte. Tienes ahí una hélice visto de costado y una hélice visto desde arriba. Hélice. Helicoidal, hélice. Heliciforme, forma de hélice, entre otras palabras más. Por ejemplo, ustedes, muchachos, ¿no se han preguntado por qué se le llama helicóptero a este medio de cómo uno viaja por el aire? ¿Por qué se le llama helicóptero? Facilito, muchachos. Ya sabemos qué significa hélice. Hélico o hélice. A ver, hazme recordar, muchachos. Tero. ¿Qué significa tero? Ala, muy bien. Ala. Tero, ala. Los dípteros tienen dos alas. Ala. Y esto viene de hélice. Entonces, si habría que ponerle nombre, ya, si habría que ponerle nombre a este medio de viaje, entonces alguien tuvo que pensar, ¿no? Alguien dijo, a ver, yo veo que tiene unas hélices. ¿Por qué se llaman hélices? Porque al dar vuelta, de repente no eres consciente de eso, miren. A ver, acá entonces el helicóptero, voy a dejarlo así de una forma muy esquemática, y ahí están las hélices, y vas a ver por qué se le llama hélices, ¿ya? Porque al girar las hélices, primero les quieren una circunferencia, ¿ya? Pero el helicóptero sube y baja, entonces esa circunferencia no se cierra, si no va a ser así. Si sube, describirá este recorrido. Si el helicóptero va por un lado a la derecha o a la izquierda, se mueve esto a la derecha o se mueve a la izquierda, pero el recorrido va a ser así, en forma de una hélice. Por eso le pusieron hélices. Y como este aparato vuela describiendo una hélice, por eso le pusieron vuela. Tiene alas de hélice, y por eso le pusieron, muchachos, helicóptero, ¿ya? Helicóptero. Muy bien, continuamos, jóvenes. Helio significa sol, ¿ya? Helio significa sol. Helioterapia es la terapia de sanación usando el sol. La teoría heliocéntrica nos decía que
El Sol era el centro de la Tierra y del universo, y todo lo demás giraba en base a él. Hay plantas, ojo, miren, hay plantas que crecen en lugares donde hay mucho sol. Mucho sol. Es más, si van a la sombra, mueren. Le gusta el sol. Por ejemplo, el cactus, la tuna. Esas plantas son llamadas heliófila. Heliófila. También tenemos un elemento químico, helio, que abunda en el sol, en las estrellas. Heliófila, planta, entonces muchachos, plantas que tienen afinidad por el sol. Hay la famosa planta de sol, ¿no? Este facilito, el minto. El minto. Lo vamos a ver más adelante también como sinónimo de vermis. Vermis o vermi. Profesor, ¿qué significa el minto? Gusano, muchachos, gusano. Hay personas que tienen fobia a los gusanos, el mintofobia o vermifobia. El minto es gusano. Por ejemplo, señora, tiene que darle a su hijo un antihelmíntico porque en la noche no puede dormir. ¿Qué será un antihelmíntico? Un fármaco, una sustancia que mate a los gusanos, ¿ya? El mintogénesis, el proceso de la formación de los gusanos. El mintología, la ciencia que estudia la clasificación, la estructura, anatomía interna y externa de los gusanos. Y existe muchas formas de gusano, muchachos, muchas formas de gusano. Ustedes se lo han escuchado, ¿no? Hay gusanos redonditos, hay gusanos en anillo y hay gusanos planos, como la famosa tenia. ¿Has escuchado seguro, no? Les presento a la tenia, tenia solium, tenia saginata, Hymenopis nana. Hay muchos tipos de tenias. Las tenias son gusanos, sí, pero son bien planitos, como si fuera una serpentina. Son planos. Y entonces, ¿cómo le pusieron, jóvenes, a esos gusanos planos? Platelmintos. Profesor Lache, ya sabes que hay muchas letras que se pierden en esta fusión, ¿no? Platelmintos. El minto, plano. Gusano, plano. Platelmintos. También tenemos, por ejemplo, a los nematelmintos. Nema significa hebra, gusanos como una hebra o como una o redonditos, y hay muchos derivados del minto. Bien, vamos a ver ahora un étimo. Este es uno de los más empleados, muy preguntado en los exámenes, y uno que tiene muchas derivaciones. Hemato, hemato, en grupo E nada más, hema, hemo o hemato. Ya tiene muchas raíces derivadas. Sangre. Hemos visto nosotros en ejemplos anteriores, hematófago, el que se alimenta de sangre. Hematíe es la célula de la sangre, la principal, el glóbulo rojo, ¿no? Hematofobia, fobia, adversión a la sangre. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales, ¿ya? Profesor, ¿qué significa hematopoiesis? ¿Qué significará hematopoiesis? A ver, muchachos, recordemos. Poiesis significa formación, ¿ya? Formación. Entonces, hematopoiesis es el proceso mediante el cual se forma la sangre. El proceso de la formación de la sangre, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La hematopoiesis antes del nacimiento y toda la vida hacia adelante se realiza dentro de los huesos, en una famosa médula que se llama la médula ósea roja, no se olviden. Nuestra fábrica de sangre está dentro del hueso y se llama la médula ósea roja. Hematopoiesis. No se olviden, muchachos, poiesis es formación, ¿ya? Poiesis es formación. Profesor, ¿qué significa? Vamos a otro ya. Hemograma. Hemograma. Hemo, ya sabemos que es sangre. Grama, profesor, grama, ¿qué significa? Hazme recordar, joven. Grama es escritura. Grama. ¿Se acuerdan? Pentagrama, por ejemplo, ¿no? Escritura, grama. Hemograma es un análisis donde se escribe o se describe el contenido de la sangre. Por ejemplo, tienes fiebre. Ya tienes fiebre, vas al hospital, señora, ¿sabe qué? Hay que sacarle un hemograma, un hemogramita. Y una hoja, ¿ves? Acá o no, un resultado donde te describe todo el contenido de la sangre. Te describe el número de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, los tipos y subtipos de glóbulos blancos, la glucosa, la urea, un montón de contenidos. Ese es el hemograma. Pero el hemograma en sí, siendo más específicos, describe sobre todo las células sanguíneas. Pero también hay otros factores u otros, otra analítica que puede informar. Ya, muchachos, hemograma. Bien, a ver, veamos otros con hemo. Vemos con hemo. Hemofilia. Hemofilia. Hemo, sabemos que es sangre, ¿no? Filia. Filia. A ver, acá hay que ver el contexto. Filia, ¿qué significa, muchachos? Filia. ¿Será filo, afinidad? ¿Será filo, hoja? ¿Será fili delgado? ¿O será filis de afinidad? ¿Será filis de hijo, de linaje, como de genealogía, de parentesco? Ese es. De todos los filos que hemos visto, que puede confundir, este se refiere a hijo. Hijo o hijos. Linaje.
o si gustas, descendencia. Descendencia. A ver, lo que pasa, muchachos, es que se vio que había una enfermedad de la sangre, ya años atrás cuando se descubrió la enfermedad, se vio que había una enfermedad de la sangre que se transmitía ya dentro de una casta, dentro de un linaje, de padres a hijos, de hijos a nietos. Era una transmisión entonces hereditaria hacia los hijos, obviamente, ¿no? Y por eso le pusieron la enfermedad de la sangre, ¿ya? Que se transmite a los hijos a través del linaje o a través de nuestra descendencia. Y por eso se le llamó hemofilia. Y profesor, cuénteme más sobre la hemofilia. Bueno, la hemofilia es una enfermedad que se transmite efectivamente, es una enfermedad ligada al cromosoma X por un gen recesivo, un gen suave, pero en la mujer es más grave que en el varón. La persona con hemofilia tiene ausencia, le faltan los factores de coagulación, dependiendo de la hemofilia A, B, C. Le puede faltar el factor de coagulación 8, 9, 11, dependiendo del tipo de hemofilia. Pero cuando se cortan estas personas, si tienen un sangrado, la sangre brota y no se coagula y mueren de hemorragia. Lo más peligroso es hemorragias internas. Ese es un problema entonces de la coagulación. La sangre no se coagula porque a la persona le falta algunos factores de la coagulación. Seguimos, muchachos, entonces. A ver, ese es muy conocido, ¿eh? Hemoptisis. Hemoptisis. Profesor, ¿qué significa hemoptisis? Hemo, usted sabe muy bien que es sangre. Tisis. Tisis. ¿Sabe qué significa, muchachos? Tisis es un derivado de saliva. Ustedes recuerdan, por ejemplo, hay una enzima de la saliva que es la petialina, se escribe petialina. Entonces, existe un étimo más antiguo que es PTI, petión, que significa saliva. Entonces, a las personas que, digamos, se observaba que tenían sangre en su saliva, a eso le ponían hemoptisis. Etimológicamente significa sangre en la saliva. En la saliva, en el esputo, hay sangre. Pero ya, obviamente, luego se mejoró la definición, porque se preguntaba, ¿y esa sangre de dónde viene? Si fuera vómito sería, ¿se acuerdan? Hematemesis, ese vómito con sangre, hemesis vómito. ¿Esa sangre de dónde viene? Si es de la vía digestiva, sería hematemesis. Y si es de la vía respiratoria, porque no hay otra vía más. A ver, miren, vamos al descarte. Si tú botas sangre por la boca, miren para enseñarte más o menos también cómo puedes estudiar y cómo puedes descartar. A ver, esta, muchachos, es la boca, ¿ya? Esta es la boca. Cuando ingresa algo por la boca, una mini clase de anatomía, ¿ya? Cuando ingresa algo por la boca, hay dos caminos a seguir. No hay más. No hay más. Va a la vía digestiva si se dirige por la parte posterior, si el alimento es sólido o líquido, o si va a la parte anterior, si el alimento es aire, porque el aire también se considera un alimento vital, entonces pasa a la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, voy a repetir. Cuando algo entra por la boca va a la vía digestiva, esófago, estómago, intestinos, o va a la laringe, tráquea, bronquios, pulmones. ¿Está bien o no? Muy bien. Entonces, si el sangrado es en la vía digestiva, en el esófago, por ejemplo, entonces la persona, acá mejor voy a hacerlo de otro color, ¿ya? Para hacer la diferencia, así mejor, ¿ya? Ahora voy a hacer la flecha en sentido contrario para que veas a dónde quiero llegar. Uy, acá era otro color. Entonces le decía, vamos a suponer que hay sangrado en la vía digestiva, varices en el esófago, la persona sangra un montón. Entonces, miren, si la persona sangra un montón, entonces vomita sangre. Y eso, muchachos, se llama hematemesis. Hematemesis. Profesor, hágame recordar, emesis es vómito. Vómito con sangre. Ya, acá solamente coloco vómito. Tú sabes que es con sangre, ¿no? Pero si la persona tiene un sangrado en el pulmón, en la tráquea o en los bronquios, es común eso en la tuberculosis o en el cáncer de pulmón, entonces la persona no va a vomitar sangre, va a toser sangre. Va a toser sangre. Va a toser y va a sacar flema, esputo, saliva con sangre. Entonces va a salir y eso ya no se llama hematemesis. Eso se llama hemoptisis. Hemoptisis. Ya sabes qué significa. A ver,
tisis. En la saliva. Sangre en la saliva. Por eso que la TBC también se le llama tisis. Tuberculosis o tisis. Entonces, a ver, en resumen, si tú tienes un sangrado, botas sangre por la saliva, obviamente la saliva no es vómito. De inmediato que sospechamos, el problema respiratorio. Si tú vomitas, obviamente hay problema digestivo, ¿no? Entonces, la diferencia entre hemoptisis y hematemesis es el origen. La hemoptisis es de la vía respiratoria y la hematemesis de la vía digestiva. Pero ten en cuenta que la etimología en este caso es muy floja, ¿no? Saliva. Profesor, y tengo un sangrado acá de la lengua, me muerdo la lengua y sangro, y eso no se llama nada, ¿no? Eso es simplemente un sangrado de lengua, ¿no? Entonces, hay sangrados que no tienen nombre. Profesor, ¿y un sangrado de la nariz cómo se llama? Eso se llama epistaxis. Ya lo vamos a ver más adelante. No adelanto mucho porque eso lo vamos a ver más adelante. Epistaxis significa sangrado nasal. Miren todos estos nombres, Es un sangrado nasal. Por ejemplo, te golpea la nariz jugando fulbito, sangra, epistaxis anterior, también puede ser posterior. Bien, seguimos entonces, jóvenes, seguimos. A ver, esto debes haber escuchado. Profesor, yo he escuchado hablar acerca de las hemorroides, que son dolorosas y la persona sufre cuando va a defecar, le duele, sufre estreñimiento. Ya muy bien te explico. ¿Qué son las hemorroides? O hemo, tú sabes de dónde viene, ¿no? Sangre. Roides viene de un étimo muy anterior que es rea. Profesor, rea, hágame recordar qué significa rea. Flujo, muchachos, flujo, descarga. Entonces, hemorroides significará flujo o descarga de sangre. Flujo o descarga de sangre. Acá el étimo en ningún momento nos da sugerencia que es por el recto o por el ano, ¿no? Pero bueno, eso significa hemorroides, etimológicamente. Hemorroides, desde el punto de vista de etimología, es un flujo sangrado por el ano. Profesor, ¿ano es igual que recto? No, vamos a verlo más adelante, pero les adelanto si gustan. Esta partecita final es el ano, es cortita, el ano. Y todo hacia arriba es el recto. O sea, el ano es la parte final del tubo digestivo, el recto es la parte penúltima. Entonces, bien, profesor, pero yo no veo sangrado ahí. Lo que pasa es que, muchachos, a nivel del ano, sobre todo cuando hay mucho calor, el calor local dilata a las venas. Estas son venas dilatadas. Las venas se hinchan y se colecciona acá sangre, se llenan de sangre. Entonces, cualquier raspadura que haya por ahí durante la defecación, esta vena se rompe y sangra cantidad. Entonces, este nombre le pusieron no por la vena dilatada, sino le pusieron por la consecuencia que origina, que es sangrado profuso, en este caso, por el ano. Eso, muchachos, entonces es hemorroides. Bien, entonces, seguimos. Vamos a ver ahora el étimo 12, este también es muy importante, hémero o hémera. ¿Qué significa, muchachos? Día. Hémero significa día. Por ejemplo, ¿qué es, profesor, una hemeroteca? ¿Qué es una hemeroteca? Vimos la vez pasada que teca es lugar donde se guarda, se almacena. Hémero, profesor, entonces una hemeroteca es un lugar donde se almacena el día. El día no se puede almacenar, es algo intangible. Pero sí se pueden almacenar, ¿qué? Diarios. Periódicos y revistas también. Se extrapola, ¿ya? Etimológicamente, una hemeroteca, teca, lugar de almacén. Mira, etimológicamente, una hemeroteca sería un lugar donde se almacena diarios solamente, ¿no? Diarios. Pero también se guardan revistas, periódicos. Así que, obviamente, no, ya no vamos a ser muy estrictos en guardar, ¿no? A ver, quiero que me ayudes a poder deducir el significado de esta palabra. Lo vas a ver. Se produce por deficiencia de la vitamina A. Cuando la persona no consume una adecuada cantidad de vitamina A, le aparece este síntoma. Hemeralopía. A ver, dígame. Hémero o hémera. ¿Qué significa, profesor, todo esto? ¿Qué significa esto? Significa, muchachos, día. Muy bien. Opía, nuevamente, microscopía, telescopía. ¿Qué significa, muchachos? Observar, ver. Entonces, hemeralopía
hemeralopía significa ver de día. Así de simple, ¿no? Ver de día. ¿Ya? ¿Y por qué se hizo hincapié a ver de día? Si todos vemos de día. Lo que pasa es que hace, digamos, esta palabra remarca el ver de día porque las personas que sufren de hemeralopía no pueden ver de noche por consiguiente, ¿no? No ven de noche y como solo ven de día, claramente remarcaron que ven de día. Por eso que jóvenes no se olviden que a la hemeralopía también se le llama ceguera nocturna. Las personas con ceguera nocturna en la noche no ven casi nada, son ciegos por deficiencia, dijimos, de vitamina A. Miren, como un étimo que significa lo mismo, pero usando, digamos, lo contrario. No ves de noche, entonces, ¿en qué momento ves? De día. Ah, entonces la ceguera nocturna también le puedo llamar hemeralopía. Ya, muchachos, entonces no olvidar, no olvidar. Continuamos, este es facilito, ¿ah? Y aquí no he escuchado hépato o hepat, hígado, hepático relativo al hígado, hepatitis, inflamación al hígado, hepatotomía, corte en el hígado, hepatología, la ciencia que estudia el hígado, hepatoenfraxia, obstrucción del hígado, en este caso de las vías biliares, ¿no? Este es muy conocido, hepato. Hepatocito, la célula del hígado, no se olviden. Heraldo significa blasón, escudo, o también significa soldado. Blasón, escudo o soldado. Y de ahí viene la heráldica, viene un heraldo que significa un soldado. ¿Qué es la heráldica? Recuerden que heraldo significa escudo, blasón, soldado. La heráldica, digamos, se encarga de ¿qué estudia? No estudia en sí los escudos, sino estudia las figuras que hay, las imágenes de los escudos. Estudia el significado y la historia de las imágenes en los escudos de forma particular. Continuamos, muchachos, continuamos. Este es facilito, ¿ah? Herba. Profesor, yo estoy consumiendo Herbalife. Ya, herba. Profesor, yo consumo Herbalife. No confundir, esa es otra cosa. Herbalife, otra cosa, es diferente a Herbalife. Herba es hierba. Profesor, ¿qué es una hierba? Una hierba sí, es un tipo de vegetal que no tiene un tronco ni raíces fuertes. Tiene raíces fibrosas, un tallo liviano y hojas largas. Es una hierba. Herbiforme, forma de hierba. Herbáceo, relativo a las hierbas. Herbívoro, ¿boro qué es? ¿Se acuerdan, muchachos? Boro, comer. Boro es comer. Herbívoro, animal que se alimenta de hierbas. Si un animal, atención, come hierbas, será herbívoro. Bueno, en sí, digamos, no necesariamente hierba, come vegetales en general, herbívoro. Profesor, ¿y qué será herbicida? Herbicida. Herbi viene de hierba, sida viene de matar. Herbicida, muchachos, como ustedes ven en la imagen, son diferentes químicos que se usan en el agro para matar a la llamada hierba mala. Le llama hierba mala, pero no, en realidad es una hierbita que crece en el campo, que fastidia, que no deja que se desarrolle, digamos, lo que yo estoy cultivando. Pero esa plantita también quiere vivir, ¿no? Pero ya le llaman hierba mala, le llaman eso, ¿no? Como no te sirve nada, pero quiere vivir, tiene también sus metas, realmente tiene sus objetivos, pero ya le llaman hierba mala y le meten este herbicida para eliminar. No es lo mismo que el plaguicida. El plaguicida es para matar saltamontes, insectos que se alimentan de la hierba o de la planta que estoy cultivando, ¿no? El herbicida es para matar a la hierba mala, herbicida. No olvidar. Profesor, ¿y un herbolario? ¿Qué es un herbolario? Un herbolario es un lugar donde se vende hierbas, sobre todo hierbas medicinales, ¿ah? No vayas a estar buscando herbolarios por otra cosa. Hierbas medicinales. Eso es un herbolario. Lugar donde se venden hierbas medicinales. ¿Ya? Herma o Hermes. Herma o Hermes. ¿Qué significa, profesor? Miren, el origen de Herma o Hermes es un origen doble. Es un origen separado. Por un lado, Hermes es un dios griego, ¿ya? Llamado también mensajero de los dioses. Hermes, como tal, entonces es un dios griego llamado mensajero de Dios. Acá está, miren, o mensajero de los dioses. Es un dios que iba y traía los mensajes de otro dios supuestamente superior. Es el mensajero de los dioses, ¿ya?
dios griego. Los romanos lo conocían como Mercurio. Ya, para los romanos era Mercurio, el dios inclusive de los ladrones, Mercurio. Entonces, Hermes significa, por lo tanto, mensajero. Hermes, ¿qué significa entonces, muchachos? Sinónimo de Hermes, mensajero. Mensajero de los dioses según los griegos. Los romanos, les decía, lo conocían como Mercurio. Ya, ese por un lado, ¿no? Por otro lado, nos vamos al Egipto. Los alquimistas, ¿por qué son los alquimistas? Los que hacían sus experimentos con sustancias químicas, creaban fórmulas. En esa época no había matraz, pipeta, nada, ¿no? Sino, hacían como podían, sus ollas, sus preparados de hierro, de sales de aluminio, etc. Entonces ya, los alquimistas tenían un dios, el dios Tot. Pero ese dios Tot, ¿ya?, también era conocido en otras culturas como Hermes. Pero no es este Hermes, estamos hablando de Egipto. El dios Tot, entonces también es conocido, vuelvo a repetir, como Hermes. Entonces, la gente que conocía a los alquimistas que hacían sus fórmulas secretas, porque eran fórmulas que no revelaban a nadie, inclusive sus frascos, tenían ellos una forma especial de cerrar sus frascos para que ni siquiera entre el oxígeno y malogre, digamos, la solución o la mezcla que estaban haciendo, ¿no? Entonces, como tenían su dios llamado Tot o Hermes, esos alquimistas eran denominados los herméticos. Herméticos porque tenían, digamos, todo lo que manejaban ellos era totalmente secreto. No permitían que entre inclusive un integrante nuevo a esa secta. Los herméticos. Y de ahí, con el tiempo, se le puso la palabra, o se le designó como hermético a lo que es secreto, sellado, totalmente, digamos, aislado del entorno. Entonces, es cierto que Hermes también significa cerrado, pero tiene dos orígenes distintos. Ya muchas veces, Hermes puede significar mensajero por un origen o puede significar cerrado por otro origen. Sucede esos casos, es muy común en la etimología, ¿ya? Hermafrodita, pues, es el hijo de Hermes más Afrodita, ¿no? Y hay toda una historia que luego hay dos sexos que se juntan, hay toda una historia de la mitología griega, y Hermafrodita hoy en día significa aquel ser vivo, por ejemplo, ser humano que nace con los dos sexos, ¿no? Pero tiene su significado etimológico no es tanto por la raíz, sino es por la historia, la mitología griega, ¿ya? Bien, entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, es un lugar hermético, ¿qué significa? Un lugar cerrado, pero por Hermes de los alquimistas egipcios, no por Hermes del dios griego mensajero de los dioses, porque acá no hay nada de mensaje, no hay nada de Dios. Herpetón, facilito, herpetón, reptil. Herpetón, reptil. Profesor, ¿qué estudia la herpetología? Facilito. La herpetología estudia los reptiles. Herpeto, reptil. Logos, estudio de tratado. Etimológicamente significaría el estudio de los reptiles. Pero si tú vas al significado ya semántico, la herpetología, mucho cuidado acá, la herpetología estudia a los reptiles y los anfibios. Mucho cuidado, muchachos, ¿eh? Vuelvo a repetir, la etimología sugiere, ayuda a recordar, a deducir, pero tienes también que buscar en paralelo el significado del contexto y el significado semántico. La herpetología estudia los reptiles y los anfibios, también los anfibios, ¿no? Entonces, miren, hay un virus, muchachos, para contarles esto, hay un virus que infecta diferentes partes del cuerpo, el labio, la zona genital o la piel. Pero cuando infecta la piel, seguro has visto de repente a un familiar o a un conocido, miren, cuando infecta la piel, ese virus no afecta como la viruela, la varicela, que es por todos lados, sino, no. Ese virus respeta un dermatoma. Profesor, ¿qué es un dermatoma? Dermatoma es una franja que nosotros tenemos en la piel inervado por un nervio en particular. Entonces ese virus, ya que afecta la piel, que causa ampollitas y un fondo rojo muy quemante, quema, origina, como tú ves en la imagen, mire, origina unas lesiones largas, ¿ven o no? En toda una franja que le pusieron antiguamente culebrilla, porque parece la marca de una culebra. Y por eso le pusieron el virus del herpes. Profesor, hágame recordar qué significa el étimo herpes. Reptil, herpes, herpetología, herpético. Y el médico coloca, dice, observamos en el paciente lesiones herpéticas del herpes.
¿Ves? Se parece a una culebra. Le pusieron culebrilla y la culebra es un reptil. Por eso recibe el nombre del virus del herpes. ¿Ya? No olvidar entonces, muchachos. Seguimos. 18. Este es facilito. Hetero. Heteros es diferente, desigual. Hetero, ¿no? Heterosexual. Se unen dos personas del sexo diferente. Homosexual. Dos personas del mismo sexo. ¿Ya? Heterogéneo. Genio. Génesis. Origen. Causa. Que tienen diferente origen. Una mezcla heterogénea es una mezcla formada por dos componentes de diferente origen. Así de simple. Hialo. Hialo significa, muchachos, transparente. Transparente como el vidrio. Hialos. Por ejemplo, la célula, justo acá lo menciona, miren, la célula tiene un núcleo y la parte interna es transparente como el vidrio. Transparente, como un moco gelatinoso transparente. ¿Qué nombre le pusieron, profesor, al citoplasma que es transparente como el vidrio? Hialoplasma, hialoplasma. Por eso se le llama hialoplasma. Y en muchos términos en medicina, cuando vemos algo transparente, solemos usar hialo. Por ejemplo, este cartílago. El cartílago que está, muchachos, en las articulaciones es un color blanquecino, ligeramente azul y es translúcido. Por eso le pusieron cartílago hialino. Hialino. Y si nosotros vamos a los tejidos, vamos a encontrar sustancias pegajosas transparentes. ¿Y por qué? Al estudiar estas sustancias mucosas, se descubrió que el que le da ese carácter mucoso es un ácido que retiene agua. Miren, existe un ácido, una sustancia grande así, ¿eh? Esta es una molécula, ¿ya? Esto es a nivel microscópico. Una molécula grande que se une a otras, que tiene forma de un escobillón, o de una escobilla. Miren así, ¿eh? Y esa molécula retiene agua. Como tiene carga, por lo común, negativa, retiene agua. Y en el tejido conectivo suele formar sustancias pegajosas, mucosas, gelatinosas, transparentes. Y por eso los bioquímicos le pusieron un nombre especial. ¿Qué nombre creen, muchachos, que le pusieron? A ver, ayúdame, ¿qué nombre le pusieron? Le pusieron el nombre, muy bien, si alguien de ustedes acertó, le pusieron justamente el nombre de ácido hialurónico. El famoso ácido hialurónico. ¿Se ha escuchado seguro, no? Que tonifica la piel. Por eso que es humectante, ¿no? Tonifica la piel, rejuvenece la piel. Continuamos entonces. Ahora veamos hidro. Este es facilito, ¿eh? Hidro, muchachos, significa agua. Al igual que también aqua, ¿no? Acuático. Agua o líquido. Por ejemplo, hidrosoluble. ¿Qué significa hidrosoluble? Existen compuestos como las vitaminas, que son algunas de ellas hidrosolubles. ¿Qué significa, muchachos? Que son solubles en agua, que se disuelven en agua. El aceite, por ejemplo, no es hidrosoluble, porque no se disuelve en agua. Hidrocefalia, etimológicamente, significaría agua en la cabeza. Pero nosotros ya sabemos que esa agua es un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Entonces, la hidrocefalia consiste en el acúmulo, en el aumento del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales, siendo más específico, ¿no? Hidroponía, seguro que has escuchado alguna vez, ¿no? Profesor, yo he visto que están desarrollando plantas, por ejemplo lechugas, sin necesidad de poder usar un suelo. ¿Cómo se llama, profesor, ese tipo de cultivo de diferentes hortalizas, sobre todo herbáceas como lechuga, donde no se usa la tierra directamente? Eso se llama, muchachos, hidroponía. Tú seguro lo has escuchado, ¿no? Hidro es agua, ya sabemos, agua. Ponía viene de ponos, que significa trabajo o labor. ¿Ya? Trabajo o labor. Entonces, hidroponía significa trabajo en agua. Entonces, como comentamos, las lechugas se les hace crecer en agua como sustrato, pero agua llena de sales y nutrientes necesarias para poder crecer. Obviamente esa agua con nutrientes reemplaza al suelo. ¿Ya? Eso, muchachos, es hidroponía. Bien, continuemos. Hieros o jeros. Hieros o jeros significa sagrado, divino. ¿Ya? Sagrado o divino. Por ejemplo, hierodrama es un drama, ¿ya? Contado, donde involucran a santos o a seres sagrados, ¿no? Profesor, ¿cómo se llama el gobierno ejercido por los sacerdotes
o por los papas o similares. Eso, muchachos, se llama hierocracia. Kratos, poder, autoridad, gobierno. No se olviden, Kratos, poder, autoridad, gobierno. Hieros, por curas, sacerdotes, papas o similares. Hierocracia, no se olviden, muchachos. Esta palabrita que ya le hemos visto, jeroglífico. Esta palabrita que ya le hemos visto, jeroglífico. Jero o hiero significa sagrado. Glifos, tallar o escribir. ¿Qué es, profesor, un jeroglífico? Un jeroglífico, muchachos, es escritura o algo que se talla con respecto a algo sagrado. Los mandamientos, por ejemplo, ¿no? Estos jeroglíficos egipcios no son cualquier tipo de escritura, ¿no? Sino que te hablan de, por ejemplo, divinidades, de dioses. Por eso les pusieron jeroglíficos. Bien, muchachos, continuamos. Este es facilito. No confundir, jóvenes, hidro con higro. Suele haber esa confusión con mucha frecuencia. A ver, una cosa es hidro con D y otra cosa es higro con G. Ya, no confundir. Hidro con D significa, muchachos, agua. Ese es facilito, ¿no? Higro con G significa humedad. Profesor, ¿cuál es la diferencia? El agua es líquida, la humedad es vapor. En realidad la humedad es el porcentaje de agua en forma de vapor. Simplemente es cuestión de estado, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama, muchachos, el instrumento que sirve para medir la humedad en un ambiente? Es el higrómetro, con G, higrómetro, muchachos. Profesor, yo he escuchado que hay personas que tienen este diagnóstico, higroma. ¿Qué significa higroma? A ver, higro significa, muchachos, humedad o húmedo. Ya también significa humedad, ¿no? Ioma significa tumor. Un higroma etimológicamente será un tumor húmedo. ¿Pero qué dice la definición? Un higroma es una tumoración llena de agua, llena de líquido. Profesor, ¿y por qué no le pusieron entonces mejor hidroma con D? ¿No sería más apropiado hidroma con D? ¿Por qué le pusieron higroma? Allá. Lo que pasa es que, muchachos, este líquido se llena paulatinamente de forma muy lenta. O sea, esto no sucede de un día para otro ni de un mes para otro, a veces sucede de meses o de años. Lo que pasa entonces es que el agua empieza moléculas tras moléculas como si fuera un vapor, a llenar. Por eso, como no es brusco, no es como si una manguera lo llenara rápido en 2-3 días, como es lento, le pusieron higroma. Porque justamente la humedad no es otra cosa que el agua líquida, pero que difunde lentamente. Ya hemos hecho, entonces, ese es un higroma. Bien, continuamos entonces. Himen. Este sí es uno muy conocido, ¿no? Himen. Himen, muchachos, significa membrana elástica. Membrana fina, elástica. Pero también significa matrimonio. Y todo es un poco histórico. A ver, todo empieza con el dios Himeneo, el dios del matrimonio. Ya cuentan los griegos, entonces, cuando dos personas, una pareja, se unían en matrimonio, invocaban al dios Himeneo para que venga a bendecir esa unión. Y supuestamente venía el dios Himeneo, ¿no? Cuando el dios Himeneo no venía, entonces era prácticamente declarado un matrimonio frustro, que no iba a tener, digamos, un buen final, el dios Himeneo. Debido a ello, algunas culturas adoptan entonces este término himen como matrimonio. Himeneo, perdón, como matrimonio. Y por ello, les comentaba, en algunas culturas, antes del matrimonio, la mujer debe estar íntegra y hay una membranita que ustedes han escuchado en la entrada de la vagina que representa, digamos, la virginidad, y esa membranita se rompe supuestamente en el matrimonio. Entonces, como esa membranita está asociado al matrimonio, le pusieron himen. Es el himen, ¿ya? Entonces, como esa membrana le pusieron himen y como es delgadita, de ahora en adelante a todo lo que sea delgado le llamamos himen. A todo lo que sea fino, delgado como membrana le llamamos himen. Entonces la historia es esta. Viene de Himeneo, el dios Himeneo, el dios del matrimonio, a una estructura anatómica asociada al matrimonio, que le pusieron himen por justamente Himeneo, matrimonio. Y ahora, de ahora en adelante, a las membranas delgadas se le llama himen. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tenemos al dios Himeneo. Himenocarpo. Profesor, hágame recordar qué significa el etimocarpo. Carpo, ¿qué significa, muchachos? Carpo significa fruto. Entonces, ¿qué será un himenocarpo? Un fruto membranoso. Sinónimo, fruto membranoso. ¿Ya? Como ustedes ven ahí, hay frutos
que tienen la semilla rodeada de jugo, por ejemplo, una naranja, ¿no? Por ejemplo, un durazno. Esos frutos se llaman frutos carnosos. Acuérdense, frutos carnosos. Pero hay frutos, muchachos, ese es un fruto, donde la semilla no tiene parte carnosa. Si no ven, está dentro de una membrana, parece una hojuela, ¿no? Dentro de una membrana. Hay varios tipos de frutos, inclusive en la botánica se ven frutos de tipo cariópsides. Bueno, estos frutos se denominan himenocarpos, frutos himenocarpos. Ya saben, himen significa membrana, frutos membranosos. Y lo que les estaba comentando, ¿no? Miren, todo esto es la entrada a la vagina. La vagina es un tubo, una cavidad que se continúa hacia adentro con el útero. Todo eso es la entrada, ¿ya? Lo normal, muchachos, es que la entrada sea todo esto. Todo esto es la entrada original, ¿ya? Todo eso es la entrada original. Pero vemos nosotros que esa entrada está cubierta parcialmente, no totalmente, parcialmente por una membrana fina. Y como esta membrana fina, comentamos en algunas culturas, tiene relación con el matrimonio, le pusieron el nombre de himen, como si fuera la membrana del matrimonio. Himeneo, matrimonio. Normalmente las mujeres tienen perforación en su himen para que salga la menstruación, eso es normal. Pero durante las primeras relaciones coitales, ese himen se desgarra, se rompe, se suele romper y queda así, desgarrado. Entonces, en algunos países, por la misma cultura, tratan de reparar este himen, tratan como que de volver a juntarlo, a coserlo, ¿no? Supongamos una señorita ha tenido un acto coital, se rompió su himen y luego se quiere casar y vive en un país donde se condena a la mujer que no llega virgen al matrimonio. Entonces esa señorita desesperada acude al cirujano y le dice: señor, ayúdeme por favor, doctor, quiero que esto que está dentro lo cierre y lo reconstruya porque está todo desgarrado. Entonces el cirujano, ¿qué hace? Miren que están observando ahí, lo reconstruye, lo cierra, y para asegurarse lo cierra todo, mira. Cosa que durante el primer acto sexual, aparentemente durante la noche de bodas, viene acá, quiere entrar el amiguito, está durito, entonces esta mujer está virgen, está duro. No sabe que ha tenido una reconstrucción, un arreglo. Profesor, hágame recordar el étimo que diga reconstrucción o arreglo. Plastía, muchachos, no se olviden. Plastía. Plastía es reconstrucción o arreglo, no se olviden. Plastía, muchachos, es reconstrucción o arreglo. Y yo estoy observando acá una himenoplastía, arreglo o reconstrucción del himen. Dentro de la himenoplastía, porque hay cortes que se hacen también, se sutura, se cose. ¿Ven o no? Se cose. El coser está dentro de todo el procedimiento. Profesor, ¿qué étimo usamos cuando queremos referirnos a coser? Rafia con F, ¿eh? Ragia con G es emanación, brote, ragia como la hemorragia. Rafia con F es coser. Ya, es coser. Suturar. Suturar. Rafia. Entonces, ¿qué significa, profesor? Himenorrafia. Muchachos, himenorrafia significa entonces coser el himen. Y cuando tú lo arreglas todo, ya estás haciendo una himenoplastía. Muy bien, entonces ya estamos aprendiendo muchas cositas con respecto a himen. Existen animales que no tienen himen y otros que sí tienen himen. Depende de la especie. Ahora bien, antiguamente se usaba este término. Miren, himenografía. Profesor, ¿qué significa grafía? Grafos. Grafos significa escribir, narrar. Escritura sobre el himen, no tanto así. Himenografía significa escritura sobre las membranas en el cuerpo humano. Cualquier libro que narre, que describa las membranas, está haciendo himenografía. Por ejemplo, el estómago, si ustedes no sabían, está cubierto por una membrana, como si fuera una bolsa plástica delgadita, transparente. Esa membrana se llama membrana serosa. Si no, en este caso en particular se denomina peritoneo, porque en los pulmones se llama pleura y, por ejemplo, en el corazón se llama pericardio. Todas esas son membranas serosas. El arte de escribir acerca de esta membrana se llama himenografía. Bien, muchachos, continuamos entonces, con el étimo número 24. ¿Quién escuchaba sobre himnos, no? Hipnotizar, por ejemplo, ¿no? Himnos es sinónimo relativo de somnos. Somnos es sueño. Himnos también es sueño. Pero el himnos más se usa cuando es un sueño artificial, un sueño provocado. Ahí se usa más himnos. El himno, ¿no? Con P, himno. Himnología es la ciencia que estudia el sueño. Hipnótico es el arte de dormir. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales. Profesor, ¿qué cosa es himnomanía? Manía, el deseo continuo de dormir.
el deseo continuo, inclusive involuntario, descontrolado de dormir. Eso es una hipnomanía. Hipnoterapia, terapia, sanación a través de la hipnosis, sanación a través del sueño. El psicoanálisis antes usaba mucho la hipnoterapia para tratar malos hábitos, algunos vicios, por ejemplo. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que se trataban solamente los síntomas a corto tiempo y luego otra vez regresaba el paciente con la misma patología. Hipnoterapia, terapia o tratamiento basado en la hipnosis en el sueño. Dentro de la letra H, uno de los étimos más preguntados en los exámenes, muchachos, es hipos con doble P. Pero luego ya se suprime una P, muchas veces en las palabras derivadas. Hipos con doble P, a veces con una sola P, significa caballo, muchachos. Hipo es caballo. Hipódromo, muy facilito, hipódromo, dromos, carrera, carrera de caballo, lugar donde corren los caballos. La hípica, relativo al hipódromo, relativo a la carrera de caballos. Hipófago, comer caballos. Vamos a ver unos ejemplos adicionales, ¿ya? Miren, los zoólogos descubrieron este animal, si usted lo ve bien, fíjense bien, mírenlo bien, se parece a un caballo, se parece a un caballo. Sus ojos, obviamente es un poquito más gordito, pero se parece a un caballo. Pero ese señor le gusta, a diferencia del caballo, le gusta zamburirse en el río, para metido en el río, en las aguas. ¿Cómo le pusieron, en el mar no, en el río? ¿Cómo le pusieron, profesor, entonces, qué nombre le pusieron a este animal? Hipo, muchachos, viene de hipos con doble P, pero a veces les comentaba, ya no es necesario colocar las dos P. Caballo, muchachos, caballo. Este es facilito, profesor, hágame recordar, ¿y qué significa pótamo? Pótamo, o pótamo si gustas. Pótamo es río, muchachos, río. Vamos a verlo más adelante en la letra P, ¿eh? Pótamo es río. ¿Qué estudia la potamología? Los ríos. Pótamo es río. Entonces, etimológicamente, hipopótamo significa caballo de río. Caballo de río. ¿Ya? No olviden, entonces, jóvenes, vayan anotando a su diccionario mental. Miren, se vio que existe un pez muy particular. Un pez muy pequeño que mide unos 15 centímetros, más o menos pequeño, ¿no? 15 centímetros de longitud. Un pez, no más. Este pez, miren, es curvado. Y llama la atención, ¿ves acá? Que tiene la cabeza de caballo. Cualquier día, profesor, hay que llamarle entonces hipocéfalo. Podría ser hipocéfalo, cabeza de caballo. Muy bien, buen intento, ¿no? Pero además de tener la cabeza de caballo, miren, tiene su cuerpo curvado. No es un cuerpo recto como los demás peces. Tiene su cuerpo curvado. Y entonces le pusieron, muchachos, hipo. Viene de hipos. Lo anoto nuevamente acá para que afiancemos más. Hipo, que significa caballo. Y viene de campe. Campo viene de campe. Hipo es caballo. Campo viene de campe o campe, si gustas, en el griego. ¿Qué significa, muchachos? Sinuosidad. Profesor, ¿qué significa sinuosidad o sinusoide? En forma de S, o que tiene curvaturas. Lo contrario va a ser recto. Recto, sinusoide. O sea, este señor es un caballo con curvas. Un caballo sinusoide. Y efectivamente, ¿ves estas curvas o no? Y por eso le pusieron, muchachos, hipocampo. Hipocampo significa entonces caballo con sinuosidades. Y es un caballito monógamo, es uno de los pocos caballos, de los pocos animales monógamos que existen en la naturaleza. Y bueno, cuando estudiaron los neuroanatomistas, vieron que dentro del cerebro, en la parte inferior llamado diencéfalo, existen núcleos neuronales que tienen la forma, miren, como un hipocampo, ¿ven o no? Como un hipocampo. Y le pusieron justamente así, hipocampo. El hipocampo es una parte del sistema nervioso, es integrante del famoso sistema límbico. Profesor, ¿de qué se encarga el sistema límbico? De las emociones, de los estados de placer, ira, deseos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso le pusieron a esa estructura hipocampo por la forma de un caballito de mar. Ipsos o acro. Este es facilito, ¿ya? Acro significa altura o extremo. Hipo, o ipsos, perdón, ya estamos en ipsos, ¿no? Ipsos significa sobre todo altura. Ipsos, muchachos, significa sobre todo altura. Si yo quiero medir, por ejemplo, la altitud de un cerro, de una cordillera, uso el ipsómetro. Metro, medida. Metro, medida. Ipso, altura. Medida de la altura de una cordillera o de un monte, ¿no? Ipso, ya saben entonces, ipso, altura. Metro, medida. Miren,
sucede algo interesante. En la botánica se estudia, por ejemplo, que hay plantas. Voy a dejar una plantita, ¿sí? Una plantita. Ya, hay plantas que tienen sus hojas en diferentes posiciones. Hojas, ¿ah? Hojas. Por ejemplo, mira, acá está la flor. La flor suele estar por lo común a lo alto para que tenga el acceso a los agentes polinizantes. Pero miren, existen hojas que están en la parte más superior, bien arriba. Estas son hojas, ¿ah? De la planta. Bien arriba están. En la parte muy extrema, hacia arriba. Profesor, ¿cómo se les llama a esas hojas? Ipsófilas. Ipsófilas. Nuevamente, ipso significa altura. En este caso, filas no es afinidad, ¿ya? Como filum no es afinidad, se refiere a hojas. Hojas que están ubicadas a lo alto. O sea, hojas que están ubicadas en la parte superior. Ven acá, por ejemplo, esta planta, ¿no? Como estas hojitas están ubicados ya muy cerca de la flor. Son entonces ipsófilas, hojas a la altura. Y existen, por si no lo sabían, existen plantas que tienen sus hojas bien al fondo. Tanto así que sus hojas están enterradas. A ver, así, enterradas. ¿Y saben cómo le llaman, muchachos, a estas hojas que están, inclusive son hojas subterráneas que están enterradas? Facilito, miren para tu libro. A ver, primero, estas de arriba, estas son ipsófilas. Ipsófilas. Filo es hoja, ipso significa, muchachos, altura. ¿Saben qué nombre le pusieron, muchachos, a estas hojas que están bien abajo enterradas? Les dije catáfilas. Catáfilas, muchachos, seguro han escuchado la famosa cebolla, las catáfilas de cebolla. Cata significa cata, a diferencia de Ana. Cata significa, muchachos, hacia abajo. Fila es hojas. Hojas hacia abajo. ¿Por qué creo que le pusieron a la cebolla catáfilas esas hojas? Porque esas hojas son hojas subterráneas que guardan muchos alimentos, muchos nutrientes. Las famosas catáfilas. ¿Bien? Entonces continuamos. Continuation. Este sí es facilito, ¿eh? Muy conocido. Ístero. Ístero. O también se usa metra. Ístero o metra. Útero o matriz. Profesor, ¿qué es el útero? El útero, muchachos, es un órgano femenino que se encarga de desarrollar dentro de él al futuro ser. Si no hay útero, no puede engendrar, no puede desarrollarse un nuevo individuo. El útero es un órgano fundamental. Entonces, a veces a la mujer le aparecen enfermedades como miomas, tumores, cánceres, y entonces se le tiene que extirpar, sacar. Profesor, dígame cómo se llama el procedimiento cuando se le extirpa el útero a la mujer. Facilito, ya debes saberlo, ¿no? La famosa histerectomía. Entonces, bisturí, se le extirpa el útero. Eso se llama, muchachos, histerectomía. ¿Ya? Y el dolor, los cólicos menstruales, me duele el útero, cólicos, histeralgia. Histeralgia, dolor en el útero. Histerocisto, cele, útero. Histerocisto, vejiga, cele, hernia. Hernias que comprometen al útero y a la vejiga. Antiguamente, en la época de nuestro amigo Hipócrates, el padre de la medicina, se pensaba que como solo la mujer tenía útero, el varón no tenía útero, ese útero era responsable de su mal carácter por momentos temporal. Y se pensaba que el útero era un órgano que se movía dentro del cuerpo de la mujer y originaba justamente esos trastornos de euforia, de sofocación, convulsiones. Entonces, cuando veía una mujer así, como en la imagen de una mujer así, aunque la mujer es así por naturaleza, entonces le decían, su útero se está moviendo, su útero está que se deambula y le origina todo ese humor. Y le pusieron histeria. Histeria, el muchacho, viene de útero. Porque lo causa el útero en movimiento, histeria. Y se decía, esa mujer está con histeria, está histérica. Hoy sabemos que eso no se debe, obviamente, al movimiento del útero. El útero no se mueve, el útero está fijo por ligamentos. Lo que sí se sabe es que la mujer no tiene el mismo temperamento en todo el mes, porque hay meses donde está menstruando, está ovulando, posovulación, y las hormonas suelen cambiar día a día. Continuamos, muchachos. Histo, tissue, tejido. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. Profesor, ¿qué es un tejido? El conjunto de células que tienen una función común y coordinada. Histoblasto. Blasto es una célula joven. El histoblasto, este nombrecito se usa más en células jóvenes en invertebrados que luego van a originar a los demás tejidos. ¿Ya? Entonces no se olviden, jóvenes, histotejido. Vamos con la 29. Homo u hominen.
hombre, ser humano. No hombre como macho, sino como ser humano. Y de ahí vienen las palabras homínido, hominización, homicidio. Sidio, matar. Acaba de ocurrir un homicidio, acaban de matar a un ser humano. A un ser humano. Entonces, lo que no deben olvidar ustedes, muchachos, en este cursito, por lo menos por cultura general, es que nosotros pertenecemos a una categoría taxonómica que es el Homo. Somos homínidos. Profesor, ¿qué es un homínido? Ahorita vamos a aprender en una pequeña lección. Miren, les presento, muchachos, a los mamíferos. Tenemos el elefante, es un mamífero. El murciélago, la ballena es un mamífero. La ardilla es un mamífero. El tigre es un mamífero. El camello es un mamífero. Pregunta, ¿tú te pareces a ellos? No, ¿verdad? No te pareces a un pangolín. No te pareces a un koala, a un canguro, a un ornitorrinco. De todos ellos que son los mamíferos, nosotros somos mamíferos. Pregunta, ¿a quién sientes más como tu familia? ¿A quién sientes más como que se parece a ti? ¿A estos señores o no? A los monitos, a estos señores. Entonces, todos esos animales que tienen ya una fisonomía muy parecida, se les agrupó con este nombre, como primates. Primate significa primera familia. Primera familia. Pregunta entonces, de todos ellos, ¿quiénes son tu primera familia? Los primates. ¿Quiénes son tu primera familia? Los primates, no se olviden. ¿Ya? Pero, profesor, un momento. Para ser primate, ¿basta con parecerme físicamente? No, hay una característica fundamental. Hay una característica fundamental que define a estos señores y lo diferencia de los demás. Los primates significa primera familia, es cierto, pero necesariamente deben tener 5 dedos en la mano. 5 dedos, porque hay animales que tienen un dedo, una pezuña, 2, 3, 4. Nosotros, que estamos en primates, junto con nuestros amiguitos que vamos a ver en un momento, tenemos 5 dedos. 5 dedos en la mano. Por eso se dice que, miren, los primates son mamíferos, sí, pero no cualquier mamífero, son mamíferos pentadactílicos. Penta, jóvenes, saben que 5, ¿no? Dáctilo, dedos, 5 dedos. Les presento, miren, todos ellos son primates. Ahí. Todos son primates, ¿ven o no? El gorila, el gibón, el orangután, todos son primates. Ahí estamos nosotros por ahí escondidos. ¿Por qué? Porque somos mamíferos con 5 dedos. Profesor, ¿el tigre es un primate? No, porque no tiene su pata 5 dedos. Profesor, la ardilla no tiene. Profesor, el caballo no tiene 5 dedos, muchacho, entiende. Son todos mamíferos, pero el requisito para ser primate es tener 5 dedos. Y todos esos señores tienen 5 dedos. Por lo tanto, tienen mano prensil. Se cuelan de los árboles. Ya por lo menos cogen piedras y hacen herramientas sencillas. Ya, muy bien, entonces, profesor, entonces, por lo tanto, a ver, yo soy, por consiguiente, a ver, regresamos acá un ratito, mamífero porque tengo glándulas mamarias, primate porque todos ellos tengo 5 dedos, pero, ¿y qué es un homínido? Y acá está la explicación. De todos los primates que tengan 5 dedos, solamente hay un grupito que se puede parar, que anda en 2 patas, o sea, es bípedo. Al subgrupo dentro de los primates que tienen la capacidad de andar en 2 patas se le llama primates bípedos, o más conocidos como homínidos. Ellos son los homínidos, pero no necesariamente, o mejor dicho, no solo con 2 patas, sino también desarrollan inteligencia y habilidad manual. Bípedos, inteligencia y habilidad manual. Acá se encuentran, por ejemplo, los homínidos, el chimpancé, el gorila, el ser humano. Nosotros somos homínidos. No se olviden, entonces, jóvenes, somos homínidos. Ellos son nuestros parientes más cercanos, pero nosotros no venimos del gorila ni del chimpancé. No venimos de ningún tipo de primate que en la actualidad existe. Y cuando los homínidos empiezan por evolución, no en los actuales, sino en los que ya no existen, empiezan a adquirir ya poco a poco caracteres de la raza humana, la mandíbula más pequeña, por ejemplo, la capacidad craneal aumentó, cuidado de las crías, etcétera. Ese fenómeno le llamamos nosotros el fenómeno de hominización. La hominización, no se olviden. Uno más con hominen. Cuando ustedes estudian, muchachos, la lógica, van a ver esta falacia que es muy usada en el mundo sobre todo de la comunicación. Esta falacia se llama argumento ad hominem o argumento contra el hombre. Cuando ustedes lean esto, miren, argumento ad hominem o argumento contra el hombre, significa que una persona puede tener una opinión, puede tener, digamos, un reclamo,
puede expresar un argumento, pero no critican a su argumento, sino lo critican a él. Lo critican a él. Por ejemplo, supongamos, tú puedes decir, bueno, me parece muy bien que han aprobado, supongamos, ya me ocurre, una ley donde los padres aumenten la pensión a sus hijos. Y alguien te diga, señor, pero ¿usted qué habla si usted no reconoce a sus hijos? Si ustedes se dan cuenta, la crítica no es el argumento, la crítica es a la persona. Obviamente es una falacia, ¿no? Porque si bien es cierto, puede ser que no reconozcas al hijo, pero no por eso el argumento que dice es inválido. Se ve mucho en la política peruana. Se ve mucho cuando, por ejemplo, un político da un discurso, argumenta algo y a él lo critican. Lo critican por su afiliación, por su familia, por lo que estudió, pero no critican, no refutan el argumento. A eso le llaman argumento contra el hombre, ad hominem. Ya, muchachos, entonces, ya falta poco, vamos por la 30. Homo, facilito, homos. ¿Qué significa, jóvenes? Igual o semejante, homo. Homosexual, aquel que tiene atracción por el mismo sexo. Homogéneo, gene, origen, sustancias que tienen un origen similar. Homófilo, afinidad también por personas que tienen su misma conducta, su misma filiación. Homonimia, a ver que tenemos un ejemplo de homonimia. Homonimia viene de homo, que significa igual o semejante, y viene de onomos, que significa nombre. Cuando dos palabras tienen un nombre similar, pero con diferentes significados, hablamos de homonimia. Homonimia. Por ejemplo, que dice, usted no nada nada, este nada es del verbo nadar, y este nada es de ausencia, ¿no? Son palabras homónimas. Dice, es que no traje el traje. Traje del verbo traer y traje de ropa. Se escribe igual, pero significan distinto. Son palabras, muchachos, homónimas. Es muy común en el Perú la homonimia. Ustedes siempre tienen que fijarse en su DNI cuántas personas tienen exactamente tu mismo nombre y apellidos. Ahí sale un numerito en la esquina derecha del DNI. Porque puede ser que esa persona que tiene tus mismos nombres y tus mismos apellidos cometa un delito y luego te acusan a ti. Ese sería tu homónimo. Se escriben igual ambos, pero son dos personas distintas. Continuamos, muchachos, continuamos. Hora. Hora significa límite de tiempo o también hora. Límite de tiempo o recuerden también hora. Orometría es el arte de medir el tiempo. Es el proceso, más que arte, es el proceso fenómeno de medir el tiempo. Orógrafo, grafos, escribir, es aquella persona que escribía sobre el tiempo. Sobre todo, persona que escribía usando obviamente el reloj solar, antiguamente. Antiguamente no había reloj, cronómetro, ¿no? O sea, escribía acerca de cómo transcurría el tiempo diagramando a través del reloj solar. Y acá viene, muchachos, una palabrita que ustedes seguro que la han escuchado muchas veces, porque van corriendo a ver lo que dice el periódico y van corriendo a ver lo que dice el famoso horóscopo. Profesor, si he escuchado el horóscopo, yo soy Géminis, yo soy Piscis. ¿Qué significa, muchachos, horóscopo? Vamos a ver. Oros, ya saben muy bien qué significa oros. Oros significa límite de tiempo, ¿ya? Límite de tiempo. También significa hora, también, ¿ya? Este sí lo debes saber. Oscopía, colposcopía, microscopía, telescopía. Observar, muchachos, observar. Observar etimológicamente significaría observar a través del límite de tiempo. Etimológicamente, pero ¿qué significa ya contextualmente, o en este caso, significado semántico de horóscopo? Horóscopo significa observar a través de la hora y fecha de nacimiento las cualidades de una persona. Voy a repetir, observar, analizar, adivinar, ¿ya? Guiándose de la hora y fecha de nacimiento de una persona. Y ahí te dice, va a ser de buen carácter, de mal carácter, va a ser así, esa, ¿no? O sea, es una observación a través del tiempo, sobre todo en qué momento naciste. Bien, vamos ya con los últimos. Hort, con H, ¿eh? Hort, huerta o jardín. Hort con H, huerta o jardín. Profesor, ¿qué es un horticultor? Aquella persona que cultiva en una huerta o en un jardín. Profesor, ¿y en qué se diferencia el horticultor del agricultor? El agricultor cultiva en el campo. El horticultor cultiva en su huerta o jardín. La diferencia simplemente es en dimensiones. El agricultor cultiva en amplias dimensiones.
El horticultor cultiva en pequeñas dimensiones. Entonces, en analogía te puede dar así, ¿no? Agricultor es a horticultor como, y dentro de la alternativa tiene que ser algo más grande versus algo más pequeño, que se dedique a lo mismo. ¿Ya? Mucho cuidado con eso entonces. Y entonces existen muchos vegetales que se cultivan en huerta, no necesariamente en campos amplios de cultivo. Y surgen las famosas hortalizas. Hortalizas, no se olviden entonces por qué se les llama así. 33. Hospitalis. Significa casa, morada, hospedería, lugar donde se recibe a alguien. En sí un hospital o un hospitalis, por etimología, es un lugar donde se da cobijo, se protege, se recibe a alguien. Y dividen todos los derivados, hospedaje, hostal. Los hospitales antiguos justamente hacían eso, ¿no? Eran carpas donde se recibía a los heridos, se recibía a los enfermos, inclusive se recibía a los abandonados. Luego ya se construyeron las paredes, se normó y quedaron con el nombre de hospital. Ya, hospital. Un hospitalario es una persona amable que recibe a las visitas y le da todas las comodidades. Entonces le decía, un hospital tiene ese origen. Ya hoy sabemos que un hospital es, digamos, un lugar donde la gente va con sus dolencias a ser curada, pero hay que ver los orígenes anteriores. De ahí también viene, muchachos, la palabra hospedero. ¿Qué es un hospedero? Hospedero es alguien que recibe a un visitante. Y el visitante se llama huésped. Entonces, a ver, vamos a aclarar eso acá mejor. ¿Por qué? Porque suele haber mucha confusión. A ver, si esta es mi casa, yo estoy acá y voy a recibir una visita, ¿ya? Ese es el que me va a visitar. Yo me llamo hospedero. O también hospitalario. Y el que va a visitar se llama huésped. Huésped se define al que visita y hospedero al que recibe la visita. Pero sin embargo, se ha visto que confunden a los dos términos. Y a veces le llaman huésped al que recibe y no al que visita. Huésped es el que visita. Pero a veces le llaman huésped al que recibe la visita, ¿no? Bueno, pero esas son las acepciones correctas y aprobadas. Hospedero. Entonces, profesor, ese zancudito, ¿qué cosa es? Lo que pasa es que, muchachos, dentro de ese zancudito, dependiendo del tipo de zancudito, del género y de la especie, podemos encontrar virus, bacterias, protozoarios. Y ese zancudito, por ejemplo, en el caso de la malaria, en el caso de la fiebre amarilla, en el caso, por ejemplo, de la verruga peruana, ese zancudito va y pica a una persona y al picar inocula el virus, la bacteria, el protozoario y la persona desarrolla una enfermedad. Entonces a este señor le llamamos hospedero. ¿Por qué hospedero? Porque aloja, hospedero, aloja en este caso a una bacteria o a un virus. Está dentro de él, lo transporta dentro de él como si fuera su casa. Ven hacia mí, yo te ayudo y te voy a meter a un humano. Pero el humano también será hospedero. Sí, también el humano será hospedero también, pero desarrolla la enfermedad. Y hay un hospedero intermediario, se le llama a él, y el humano se le llamaría hospedero definitivo. Entonces los hospederos son las personas que reciben, cuando hablamos de enfermedades, al microorganismo y pueden desarrollar la enfermedad. Este facilito, muchachos, humus. Humus significa tierra. Humus, tierra. Es más, inclusive en el suelo, la capa más superficial, esa tierrita marrón oscura, se le llama humus. Humus así como tal. Pero el étimo de tierra es humus. Inhumar significaría meter dentro de la tierra, sinónimo de enterrar. Y exhumar, ex significa fuera, sacar fuera de la tierra, sacar de la tierra. Exhumar, entonces, ¿qué significaría? En otras palabras, sinónimo desenterrar. Exhumar, muchachos, no significa que tenga que ver con humo, botar humo, ¿eh? Profesor, si yo boto humo, estoy exhumando. No, este humo viene de tierra, de planeta Tierra, no, sino de tierra, de suelo. Por ejemplo, ahí están exhumando los restos de una persona que fue enterrada hace muchos años. Exhumar. Bien, muchachos, entonces con esto acabamos la letra H y nos vemos luego con la siguiente letra.